Muy buenos días para todos y todas. Voy a dejar la grabación de la quinta webconferencia del curso de cálculo multivariado. Para esta última web realizaremos un pequeño resumen de lo que vimos y aprendimos durante este curso y posteriormente vamos a dar las indicaciones generales del, del curso para la presentación de su examen. Listo. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar. Entonces, denme un segundo. Listo. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? El repaso general, como les comentaba hace unos momentos. ¿Cómo vamos a utilizar el proctoring? Pues vamos a ver una pequeña parte de la capacitación, pues que es la más importante para esta parte. Y les dejaré un link de un examen de simulacro para que quien pueda, pues, o quiera realizar ese simulacro, lo pueda hacer sin ningún problema. Listo. Entonces, ok, ¿qué fue lo que nosotros vimos o hicimos en este curso? Entonces, a través del desarrollo del curso, nosotros comenzamos con funciones de varias variables, ¿cierto? En varias variables para determinar como su naturaleza, sus propiedades y demás. Este curso, como lo veíamos en un principio, no es nada más que la generalización del cálculo diferencial de una variable o univariado, ¿cierto? Bueno, además del cálculo integral también en una variable. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Justamente aprender o establecer como esas propiedades de ahora de esas variables que ya no estarán en una única forma, ¿cierto? Empezamos nosotros con la trayectoria, entonces las curvas, cómo podemos ver las curvas en el espacio, cómo se pueden parametrizar, qué propiedades tienen, cómo podemos utilizarlas, ¿cierto? Y eso también, y esas también las utilizamos pues en la parte final de nuestro curso cuando vimos los teoremas fuertes del cálculo vectorial. Listo. Como segunda instancia, entonces aprendimos sobre superficies, entonces aprender cómo nosotros utilizamos esas funciones, qué tipo de propiedades tienen. Vimos las curvas de nivel que nos enseñan cómo a determinar el terreno que tenemos en una superficie, ¿cierto? Vimos sus derivadas, cómo nosotros podemos utilizar esas derivadas, para qué nos sirven, encontrar puntos máximos, mínimos y como la descripción general de nuestra superficie. O sea, a través de ella podíamos hacer una descripción general de la superficie que teníamos. Y sobre ese tipo de funciones y también de regiones donde describíamos pues, los dominios de esas funciones, pues describíamos, por ejemplo, las integrales, ¿cierto? Entonces vimos integrales dobles, integrales triples, pues la naturaleza de cada una de ellas y sobre las regiones donde nosotros podíamos integrar las mismas. Luego entonces vimos los campos vectoriales, entonces acá ya eran funciones de varias variables en varias variables, eso significa que ya no teníamos simplemente una superficie, sino que establecíamos era un campo vectorial. Ese campo vectorial, pues dependiendo del lugar, perdón, de las funciones que nosotros tengamos allí, pues me determinaban gráficamente a través de los vectores que se podían establecer la forma que tenía ese campo, ¿cierto? Y vimos pues que ese campo tiene mucha aplicación hacia la física para describir diferentes fenómenos. Y por último, vimos la integración como de todo el curso que hicimos, ¿cierto? Porque entonces allí vimos realmente la aplicación del cálculo vectorial y por qué este termina siendo tan importante, que es justamente lo que nosotros vemos en los
en los teoremas fuertes del cálculo. Allí veíamos cómo funciones que estaban definidas sobre una región podían ser cambiadas, o más bien al tratar de entender los fenómenos que se describían allí, podíamos cambiar un fenómeno sobre una superficie o sobre una región determinada a una integral de línea. Entonces, conociendo las propiedades de esa línea, que justamente fue lo que aprendimos en la primera unidad con las curvas, podíamos cambiar esas integrales, ¿cierto? Podíamos cambiar de integrales dobles a integrales en una variable, pues cuando estábamos sobre la línea que teníamos allí. Y posteriormente, pues con los otros teoremas, pues veíamos como funciones similares, ¿cierto? Que podíamos cambiar un tipo de función o un tipo de, perdón, de función, no, un tipo de integral a otro, pues bajo ciertos criterios. Entonces, recordando acá, ¿cierto? En la primera parte, pues vimos toda la caracterización de la curva, vimos su derivada, su segunda derivada, y con esa información que encontrábamos allí, entonces hablábamos del vector tangente a la curva, el vector normal a la curva, ¿cierto? Y el vector binormal, que nos enseñaba, pues cada uno de ellos nos enseñaba una característica diferente de cada curva o de cada momento de la curva en el punto donde encontrábamos esos vectores. Además de eso, también aprendimos, ¿cierto?, a aplicar o entender el triedro de Frenet, que justamente nos lo enseñan o nos lo proporcionan, pues estos vectores que tenemos acá. Creo que estoy compartiendo la pantalla, que no es, quiero que se vea más grande, entonces déjenme. Ahora sí, ya, listo. Ahora sí están viendo la pantalla completa, ¿cierto? Entonces, bueno, veíamos nuestros vectores correspondientes, y nos daba como esa idea general y la descripción general de nuestra curva. Entonces, allí podíamos calcular su curvatura, ¿cierto? Que tanto se puede como torcer en el espacio. Estas propiedades, pues, que tienen justamente este tipo de funciones en estos espacios ya tridimensionales. Em, Posterior a ello, ¿cierto? Vimos cómo empezábamos ya a hablar de funciones en el espacio y de las superficies que describían. Entonces, allí teníamos las funciones escalares, que son aquellas que toman varias variables y nos entregan un único valor. Y veíamos pues cómo las podíamos interpretar gráficamente. Entonces allí, con ayuda de GeoGebra, hacíamos el gráfico de la función, y además de eso pues veíamos sus curvas de nivel, veíamos gráficamente que describían, ¿cierto? También aprendimos un poquito sobre los límites y cómo funciona, ¿cierto? Su continuidad o discontinuidad. En este caso, pues aquí les traigo un ejemplito de la discontinuidad que teníamos. Entonces, discontinuidad removible, que es aquella cuando el límite existe alrededor del punto que estoy usando o en el cual estoy buscando, pero sobre ese punto específicamente la función pueda que no esté completamente definida. Y además de eso, entonces también hablábamos de la discontinuidad infinita, que es cuando tenemos este tipo de situaciones, ¿cierto? Que los límites pueden tender a infinito o pueden que no existan. Entonces allí esa discontinuidad ya no podemos manejarla tan bien, ¿cierto? Además de ello, también vimos, ¿cierto? O bueno, esos límites nos ayudan también a definir las derivadas parciales, ¿cierto? Que la derivada parcial termina siendo la derivada en una dirección de una función de varias variables, ¿cierto? Y entonces, en particular, usábamos las derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y, ¿cierto? Esas derivadas pues me ayudan justamente a entender parcialmente o linealmente más bien el comportamiento de la función
en esa trayectoria. Entonces, cuando lo hago con respecto a X, pues es como si nosotros paráramos o cortáramos a nuestra función en ese X que escogimos y entonces como nuestro va allí a dibujar una gráfica, ¿cierto? Esa gráfica, entonces allí la entendemos como lineal y entonces allí pues podemos mostrar como el vector tangente en ese momento, en esa curva específicamente. Similarmente, pues pasa lo mismo con la derivada con respecto a y, y pues esa derivada nos da, esas derivadas parciales, pues nos dan o nos ayudan a encontrar información importante acerca de la misma función, ¿cierto? Ustedes recordarán que con esa función entonces nosotros podíamos encontrar el vector gradiente. Ese vector gradiente nos ayuda a encontrar los puntos los puntos máximos, los puntos mínimos de la función, o más bien los puntos críticos. Y con la segunda derivada y la matriz hessiana, entonces hacíamos esa clasificación la clasificación de esos puntos críticos que encontrábamos, ¿cierto? Entonces allí podíamos clasificarlos en puntos máximos, puntos mínimos o puntos de silla según el espacio, según el resultado que nos diera allí. También aprendimos pues un poco del plano tangente, ¿cierto? Encontrar el plano tangencial en cualquier punto establecido de la gráfica que tenemos allí. El gradiente también me ayudaba a determinar la dirección en la cual que la superficie está creciendo más rápido. Y con estas, también con esas derivadas, entonces hablábamos sobre el teorema, los multiplicadores de Lagrange, que era otra forma justamente de encontrar o de clasificar puntos máximos y mínimos cuando la función está limitada a una región, ¿cierto? O sea, en esa región en donde la función puede encontrar su punto máximo o su punto mínimo, que es lo que muchas veces nos pasa, por ejemplo, en nuestros trabajos o en diferentes situaciones. Queremos maximizar, puede ser, no sé, un negocio, pero tenemos unas restricciones por ejemplo, el material con el que vamos a producir los elementos o los productos que vamos a vender. Entonces allí tenemos limitaciones, ¿cierto? Esas curvas que veíamos allí o esas limitaciones que veíamos allí aplicadas en el teorema de Lagrange son como entender que muchas veces la función pues va a estar sujeta a ciertos contextos, o sea, a ciertos límites. Además de eso, para este tipo de funciones, ¿cierto? También vimos cómo podíamos definir las integrales. Entonces, teníamos una región, ¿cierto? Esa región la clasificábamos como una región D, dependiendo de cómo nosotros teníamos esa región, ¿cierto? Entonces, podíamos definir los límites de las integrales. Entonces, si era una región cuadrada, pues simplemente los límites en X, los límites en Y. Si eran regiones un poco más complejas, entonces allí las clasificábamos en una región tipo de 1, tipo de 2, ¿cierto? O de 3. Y cuando teníamos esas regiones de 3, pues que se puede... una función de y se puede despejar en función de x o viceversa, una función de x se puede despejar en una función de y, entonces hablábamos de Fubini, ¿cierto? Que me permite cambiar los límites de integración, pues teniendo en cuenta, o el orden de integración, ¿cierto? Teniendo en cuenta, pues de hacer las evaluaciones correspondientes cuando vaya a realizar la integral. ¿Listo? Entonces, eso es más o menos hasta la parte de la integración que nosotros vimos en nuestro curso de cálculo diferencial. Ya en la última parte de nuestro curso, entonces vimos los campos vectoriales. ¿Qué son los campos vectoriales? Entonces los campos vectoriales me ayudan a definir muchas veces fenómenos físicos que posiblemente nosotros no seamos capaces de ver con nuestros propios ojos. Por ejemplo, la distribución de calor en un espacio cerrado. Entonces muchas veces
encontrábamos, o un campo vectorial me ayuda a describir, a mostrar en qué parte hay una mayor concentración de calor que en otras, ¿cierto? Entonces, los campos vectoriales, al determinarlos y al mostrarlos, ¿cierto? Al verlos gráficamente, pues me ayuda como a generar ese tipo de información. Entonces, lo mismo. Hay formas de poder evaluar ese tipo de fenómenos que tenemos involucrados con los campos vectoriales. Y es lo que aprendimos cuando hablábamos de la divergencia y el rotacional, ¿cierto? Entonces, para la divergencia, entonces tenemos que es el producto cruz entre el gradiente con el campo que nosotros tengamos y me ayuda a medir como la tasa de expansión que tiene un fenómeno, ¿cierto? O sea, qué tanto se va como a disolver, ¿cierto? A extender en el espacio que esté ocupando. Y tenemos entonces el rotacional que me ayuda a mostrar la circulación local del mismo fenómeno que nosotros estemos observando, o sea, que se describa a través del campo vectorial que nosotros tengamos allí. ¿Listo? Vimos los campos conservativos, entonces, que son aquellos donde el gradiente producto cruz con el espacio vectorial me dé cero y entonces allí lo que queríamos mostrar, ¿cierto? Es qué pasa con esos campos vectoriales, sobre todo cuando los podemos limitar de pronto a alguna región, ¿cierto? En este caso, entonces, también nos muestra cómo ese campo puede conservar la energía y pues dependiendo de su resultado, pues podemos establecer ciertas propiedades del mismo. ¿Listo? Además de eso, como vimos acá, ¿cierto? Cuando tenemos campos rotacionales, bueno, tenemos unos espacios como ideales, pero pues estos no siempre es así. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando esa limitación que nosotros tenemos, pues no es una curva completamente regular? ¿O qué pasa si movemos esos límites del campo que tenemos allí? Entonces allí vienen los teoremas pues fuertes del cálculo vectorial, que fue los que vimos al final de nuestro curso, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos estos campos vectoriales, ya sea sobre una región o sobre una superficie, entonces aparecen teoremas que me ayudan a calcular o a medir esos fenómenos físicos de los cuales estábamos hablando. Entonces, por ejemplo, tengo el teorema de Green, ¿cierto? El teorema de Green, entonces yo voy a tener un campo definido sobre una que, una curva, entonces en este caso tengo la circunferencia, ¿cierto? La región que está encerrando, pues va a ser este círculo de acá. Y lo que me dice el teorema de Green es que calcular la integral sobre esta línea, ¿cierto? Que para eso fue que aprendimos a parametrizar, pues es lo mismo que calcular una integral doble sobre la superficie o sobre la sección o la región que limita esa misma curva, ¿cierto? Pues con unos cambios apropiados allí. ¿Listo? Entonces, este teorema de Green lo que me pide es, o lo que me permite es justamente cambiar entre una integral de línea, que sería como similar a una integral en una variable, pasarla a una integral doble, que sería una integral sobre una región, ¿cierto? Integrar una función sobre una región, de que ya también aprendimos cómo podíamos, justamente lo que nos decía Fubini, ¿cierto? O dependiendo pues de la región, pues nosotros escogemos los límites de integración. ¿Cuál es como la ventaja de este teorema? Es que muchas veces por la parametrización que utilicemos para encontrar la curva sobre la cual vamos a integrar, termina siendo mucho más difícil aplicar esa integral o viceversa. Una región lo suficientemente complicada, entonces cuando vamos a integrar la región vamos a integrar sobre esa región, pues los límites terminan siendo muy complejos, muy difíciles de encontrar o algo así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues como
Green nos permite movernos de lado a lado, pues podemos evaluar cuál de los dos métodos perdón, cuál de las dos integrales es más fácil de realizar. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una integral sobre un triángulo, si yo quiero hacer la integral de línea, eso me genera que tengo que parametrizar las tres rectas de ese triángulo que tengo allí. Muchas veces, pues eso hace que el ejercicio o el cálculo de esa integral sea demasiado extenso. Entonces, muchas veces es más fácil, en lugar de tomar ese triángulo completo o sea, el borde del triángulo, pues es mejor identificar a la región D que encierra, ¿cierto? Y plantear la integral doble. Similarmente, pues pasa con los otros teoremas que tenemos allí. Entonces está el teorema de Stokes, que justamente lo que me permite es que si yo tengo un campo vectorial definido sobre una circunferencia, no, perdón, sobre una curva, ¿cierto? Que es el límite, esa curva es el límite de una superficie, como lo vemos acá, ¿cierto? Acá tengo como la mitad de la esfera, entonces el límite sería este círculo que tengo acá y la superficie, pues es la esfera que nosotros vemos acá arriba, ¿cierto? La mitad de la esfera superior. Entonces, ¿qué es lo que dice Stokes? Similar pues a la anterior con sus condiciones especiales, ¿cierto? Ahí vamos a tener que la integral de campo sobre la circunferencia, bueno, perdón, circunferencia no, circunferencia lo digo pues por el elemento que tenemos aquí en el dibujo, pero pues sobre el límite de esa superficie, ¿cierto? La integral de campo sobre ese límite es lo mismo que la integral de superficie, entonces acá voy a tener la integral sobre esa región del rotacional del campo que nosotros estamos allí estableciendo. Entonces allí debemos tener en cuenta qué tipo de superficie tengo, ¿cierto? Y pasa lo mismo que, o bueno, similar a lo que veíamos con el teorema de Green. Dependiendo de dónde nosotros estemos o qué tipo de campo tengamos, pues dependiendo de la parametrización de la curva, pues va a ser más fácil hacer la integral de línea o será más fácil hacer la integral de superficie. Pero ahí pues va a depender de nuestras habilidades con respecto a cómo utilizar cada una de las herramientas que tengamos, ya sea la superficie o ya sea la curva. ¿Listo? Y por último, entonces tenemos el teorema de Gauss o el teorema de la divergencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos plantea este teorema de la divergencia? Entonces, yo lo que quiero es, la divergencia es como la expansión, ¿cierto? Entonces, yo quiero saber cuando yo tengo un campo definido sobre una superficie, entonces voy a poder cambiar esa integral de superficie a una integral triple del volumen, ¿cierto? Entonces, ese volumen lo hacemos similar a como hacíamos la región D cuando teníamos funciones de dos variables. Pues aquí lo que hacemos es encontrar los límites ahora de las tres variables X, Y y Z para poder formar la integral triple. Y lo que me dice es que la integral de superficie perdón, la integral de campo sobre la superficie es lo mismo que la integral triple del rotacional del campo. Entonces ahí puedo jugar con las dos cosas, ¿cierto? Entonces esa es, esa sería como la integración de los tres teoremas finales que nosotros vimos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el teorema de Green, entonces cambia la región en dos dimensiones la puede cambiar a una curva o viceversa, de una curva a una región en dos dimensiones y tenemos pues la aplicación del cambio que realizamos, ¿cierto? Cuando yo tengo una superficie, esa superficie está limitada por una curva, entonces lo mismo, puedo cambiar la superficie o sobre la región que voy a integrar una superficie en tres dimensiones, ¿cierto? Integrar sobre una superficie de tres dimensiones, pues la puedo cambiar por una integral de línea sobre el límite de esa superficie que tenemos. ¿Cómo hacemos ese cambio? Con el rotacional.
Y por último, entonces, lo que me dice Gauss, ¿cierto? Es que cuando yo tengo un volumen, yo puedo cambiar ese volumen por la superficie del volumen, es decir, por lo que lo recubre. O sea, sería como sí, o sea, únicamente el área, ¿cierto? La superficie que envuelve el volumen que nosotros tengamos. Listo. Y entonces eso lo hacemos justamente con ayuda de la divergencia del campo. Listo. Ese es como el resumen general de nuestro curso que tuvimos en este periodo, ¿cierto? Entonces ahora les voy a mostrar acá cómo ustedes deben hacer su reconocimiento facial. Recuerden que para este curso ustedes deben hacer el reconocimiento facial con mínimo 72 horas de anticipación. Al correo del curso, pues ya se les ha compartido este mismo video. Aquí voy a proyectar una partecita que es justamente hacer el reconocimiento nada más, pero pues las indicaciones generales de todo su curso, perdón, de toda la activación del reconocimiento facial, pues la encuentran en el video. Entonces, la invitación pues es a que con paciencia hagan la consulta de su video, pero el reconocimiento facial sí lo hagan lo más pronto posible. ¿Por qué? Pues porque hasta que no se verifique ese reconocimiento facial, que se demora esas 72 horas, usted no va a poder ingresar a realizar el examen. Y entonces, si ustedes dejan para el último día ese reconocimiento, pues se va a cerrar la evaluación y no va a poder presentar el examen. Hacer activaciones posteriores a, a las fechas dadas es casi imposible, justamente porque igual tienen que hacer el reconocimiento, tienen que tener el tiempo para que se haga el reconocimiento. Entonces, habilitaciones después, pues no se van a realizar. Entonces, como les decía, por favor, lo más pronto posible realicen este reconocimiento. Aquí están las indicaciones generales. ¿Qué curso, por ejemplo, tiene un proctor inactivo? Ustedes van a identificar dentro de la parte izquierda de sus cursos un curso que tenga, por ejemplo, proctoring. Entonces voy a, por ejemplo, abrir uno en un instante para que ustedes lo puedan, por ejemplo, visualizar. Eh, Van a observar un banner como está en este momento en pantalla. Les va a indicar que su curso tiene un proctoring activo y van a encontrar también un banner con una información correspondiente que ya les voy a mostrar. Entonces me disculpen si está un poquito lento el campus, pero la idea es que entonces ustedes puedan visualizar la información. Entonces ustedes al ingresar al campus, en su parte, por ejemplo, costado izquierdo, van a encontrar el plugin de tecnologías de evaluación y proctoring, reconocimiento facial, van a encontrar el estado del proctoring, dice por ejemplo, como ustedes observan en este instante, activado, ¿listo? Entonces eso significa que en alguna de mis actividades que sean tipo cuestionario, voy a tener un proctoring activo. ¿Cómo más identifico? Voy a identificar este banner que ya se están yendo activando los de momento final, ya probablemente ya estén activos todos, van a visualizar ustedes esta información en el banner. Y los que nos faltan de momento intermedio en el transcurso de esta semana, que ya son exámenes que comienzan después del 5 de mayo. Van a comenzar a visualizar ya también este banner activado. ¿Listo? Entonces, ¿qué información importante van a visualizar ustedes? Se les anuncia que van a tener un proctor inactivo como tal en ese cuestionario y que se recomienda que ustedes hagan el registro con un tiempo prolongado, pues con una anticipación, porque es importante para nosotros que ustedes realicen y para ustedes mismos que realicen con anticipación este registro, porque es importante que ustedes validen que esté funcionando correctamente los periféricos que les indicaba anteriormente, su cámara, su micrófono y hayan realizado su instalación correctamente. Otra recomendación que les hacemos, que esté
traten de presentar donde ustedes realizan su registro y donde ustedes verifican que están presentando su prueba y que están funcionando correctamente los periféricos, traten de que sea el mismo dispositivo en el que ustedes van a presentar posteriormente la prueba. Listo, donde hagan el registro, traten de que sea el mismo dispositivo, con eso garantizan que esté funcionando correctamente los periféricos de su dispositivo y no vayan a tener ninguna dificultad en la presentación de la prueba, que si pueden realizar, hacer su prueba en un dispositivo y hacerlo en otro, sí, claro, no hay ninguna dificultad desde que ustedes garanticen pues que estén funcionando correctamente los mismos, ¿vale? Importante que tengan en cuenta. En este espacio del banner ustedes van a encontrar un tutorial para verificar o para realizar el registro, van a encontrar una guía para ver el estado del registro, van a encontrar un sitio, el centro de ayuda, en el cual ahorita nos vamos a guiar para mostrarles cómo se realiza el registro. Eh, Y súper importante, en caso de que ustedes presenten algún tema técnico, algún tema de funcionamiento, requieran algún tipo de soporte y ustedes ya revisaron los videotutoriales, ya revisaron el proceso, realizaron, instalaron el plugin como corresponde y como les hemos indicado anteriormente, ustedes pueden pasar a diligenciar este formulario de atención y soporte. Entonces, ustedes aquí, nosotros lo que hacemos es filtrar la información dependiendo del tipo de solicitud de soporte que ustedes requieran para direccionarlo al actor del proceso que corresponde, listo, y darles la solución más importante. Hemos identificado últimamente, por ejemplo, que con solamente al ingresar los estudiantes y verificar la información, o simplemente descargar, por ejemplo, el plugin que corresponde e instalarlo, ha funcionado o han solucionado sus inconvenientes. Entonces, es importante, si ustedes tienen alguna inconveniente técnico que puede suceder, cualquier herramienta tecnológica es susceptible a tener algún tema técnico, por ejemplo, sus dispositivos pueden presentarlo. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar rápidamente en el espacio que tenemos, por ejemplo, de requisitos técnicos mínimos, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Pueden observar algunos requisitos que deben tener sus dispositivos para el uso de Proctoring como tal, aunque normas y condiciones, desde cuando ustedes inician los cursos en el tercer ítem, ya se brinda una información en el cual ustedes garantizan que cuentan con todas esas pues, responsabilidades del estudiante cumplir con toda esta parte técnica en cuanto a software y hardware del dispositivo para poder presentar, desarrollar su formación sin ninguna dificultad. Entonces, para en cuanto a lo que respecta el funcionamiento de Proctoring, los requisitos técnicos mínimos están enmarcados en lo siguiente: sistema operativo compatible Windows 10 o superior, si tiene el MacOS 10.15 o superior, el Linux, estos Linux que aparecen aquí, Ubuntu 20, Ubuntu 22, Mint, para que ustedes lo tengan en cuenta, y se recomiendan los siguientes navegadores. Funcionan en todos, pero como sabemos, muchos sistemas, softwares, son optimizados en algunos sistemas de mejor forma, ¿sí? El operador nos indica que está más optimizado y recomienda el uso y el desarrollo de este monitoreo por medio de Google Chrome o Microsoft Edge. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Si ustedes están en la posibilidad de ingresar desde Google Chrome o Microsoft Edge, intenten ingresar desde esos dispositivos preferiblemente. Otra información importante, pues claramente que tenga su cámara web funcional, su micrófono activo, la conexión a internet muy clave. Como observamos en este momento tenemos temas de internet y puede causar algún traumatismo la presentación de la prueba, entonces tratemos de buscar un espacio óptimo, intentar entrar en un espacio ideal. Ya vamos a ver algunas características en las cuales nosotros recomendamos o llamamos un espacio ideal para la presentación de una prueba con Proctoring. Y bueno, esto es algo importante. Entonces, esto es el sitio que les venía diciendo anteriormente para que ustedes lo tengan en cuenta. Listo, para no distraerme con otra información que hay bastante que comentarles, vamos a pasar a revisar el tema de el proceso de registro, que es muy importante para ustedes. ¿Listo? Entonces,
Voy a dar play, les voy a mostrar con este video. Me disculpan, el tema de la conectividad no nos está ayudando el día de hoy. Entonces lo vamos a ver por medio del video y yo les voy a ir explicando, ¿listo? Ustedes visualizan la información en este video tutorial y van a encontrar el paso a paso. Ustedes pueden pausar, adelantar en cualquier momento y les voy a mostrar la ruta. Entonces, cuando ustedes ingresan a su curso como tal, aquí estamos ingresando a un curso como tal prueba. Ustedes van a poder ingresar al curso de Cultura de la Originalidad que se encuentra en la parte inferior de todos los cursos. Listo, en un banner ya lo vamos a mostrar. Ustedes van a poder también ingresar desde el banner de la parte izquierda que les indicaba anteriormente en el enlace del registro. Él los redirige automáticamente al espacio donde ustedes van a poderse registrar. Les va a salir esta ventana donde les indica comenzar, bienvenido al proceso de registro. Listo, que no les indica que no se ha identificado un registro previo como tal con su usuario y es necesario que registren una información. Entonces aquí continúan, ingresan la información que se les registra aquí a continuación. Para este paso sí, muy importante, como les venía diciendo anteriormente, no es permitido en el momento de la prueba que tengan una cámara activa o un periférico activo. Para este caso, cuando ustedes vayan a realizar el registro, traten de que si están conectados en un Meet o en un Zoom en el momento de registro, apaguen su periférico como es la cámara para que no vaya a tener ningún conflicto con el dispositivo que se debe activar en el momento del registro como tal. Entonces aquí ustedes continúan eh, y van a hacer el registro. Entonces van a registrarse, aquí ingresan su información, para ingresar les indica comenzar, bienvenido al proceso de registro de Small, por favor proporciona tu nombre, apellido, correo y asegúrate de revisar y aceptar nuestros términos y condiciones para asegurar una actividad justa y segura. Entonces aquí ustedes van a diligenciar sus nombres, sus apellidos y su correo electrónico, ¿listo? Ingresan la información, aceptan y aquí se les abre en política de privacidad algo de información importante que ustedes no pueden conocer, pues relacionado al consentimiento y demás políticas de privacidad. ¿Listo? Entonces aquí se hace una recordación de la ley que se trabaja y se tiene en cuenta. Entonces aquí ya pasamos a la parte relacionada al hacer el registro, que es hacer, como les indicaba al comienzo, cuando ustedes van a registrarse con su teléfono para que los reconozca sus datos como tal, pues su información biométrica de su rostro. Entonces aquí nos brinda una información importante, nos dice, hazte una selfie, necesitas verificar tu identidad con una selfie. Este paso es esencial para asegurar la seguridad de tu cuenta y proteger tu información personal. Por favor, sigue estos sencillos pasos para asegurarte que tu foto se tome correctamente. Entonces aquí nos hace unas recomendaciones que son las siguientes. Colócate frente a la cámara web, asegúrate de estar centrado y mirando directamente hacia la cámara, asegúrate de que tu cara esté completamente visible y bien iluminada sin sombras, quitarse cualquier tipo de accesorio que cubra su cara. Esto incluye, por ejemplo, bueno, si ustedes tienen gafas formuladas, no tienen ningún inconveniente, se pueden dejar sus gafas, no va a haber ningún problema, pero si es necesario retirarse cualquier tipo de elemento adicional, no necesario como puede ser, por ejemplo, una gorra, un sombrero, bufandas, tapabocas, cualquier tipo de elemento no esencial, es necesario que se lo registren porque se lo retiren porque si no, no va a realizar un registro correcto y les va a salir error y no van a poder finalizar o continuar con el proceso. ¿Listo? Recuerden también importante estar solos en la habitación durante el momento del registro. En este momento, por ejemplo, aquí en este espacio no tengo nadie en mi espalda o que esté pasando por este momento, pero en otras ocasiones que haya alguien detrás, estoy presentada haciendo el registro y haya una persona detrás mío, no me va a dejar continuar con el registro porque hay dos personas en el proceso de la toma de la imagen. ¿Listo? Entonces recuerden estar solos en la habitación, de que no haya nadie más presente para poder realizar su selfie. Entonces, bueno, aquí ustedes ya se están asegurando que su cámara esté funcionando correctamente. ¿Listo? Y dan clic en capturar. Una vez den clic aquí en capturar,
se toman la foto hacia el frente. Recuerden, por ejemplo, aquí en el marco de su rostro que esté dentro del círculo que nos indica la imagen, como pueden ver a continuación. Traten de buscarse, que estén enmarcados, que tengan buena luz. Ahí vemos que a veces ya nos utilizan portátiles y solamente se están registrando la mitad de su rostro, no se ven completamente. Entonces es muy importante que ustedes hagan su registro correctamente. Una vez estén adecuados, se ubiquen correctamente, van a dar clic en el botón azul que dice capturar. Listo, ustedes dan clic en capturar y van a continuar con el registro. Si hacen cumpliendo los pasos que vemos en este segundo paso, van a continuar y les va a aparecer el mensaje, la imagen se ha tomado correctamente. Y pueden seguir al siguiente paso. Ustedes dan clic en el botón azul que dice siguiente paso y continúan. ¿Listo? Aquí se hace otra verificación, un resumen de información y nos indica cuáles son los próximos pasos. Entonces, ¿cuáles son pasos? Confirmar la identidad con la institución. Esto ya es un proceso que toda esta información que ustedes están cargando en ese momento se carga automáticamente en su usuario como tal del campus. Verificar que esté funcionando correctamente. El segundo paso, verificar que estén funcionando correctamente sus periféricos. En el tercero, descargar la herramienta. Listo, aquí es muy importante. Ustedes dan clic aquí en descargar SmallCM y se les va a descargar como cuando ustedes descargan un zip. Y para instalar un programa, entonces simplemente le dan clic, se descarga automáticamente en su carpeta de descargas, les va a aparecer en la parte superior. Vamos a mostrarlo aquí a continuación. Dan clic en descargar, ustedes observan aquí en la parte superior de descargas que se está descargando y simplemente una vez esté descargado se van a la carpeta de descargas o en ese mismo momento pueden dar doble clic en el archivo y se va a instalar en su dispositivo. Tengan en cuenta que si tienen algún tipo de protección, algún tipo de firewall, algún tipo, tienen que desactivarlo, revisar el proceso para que puedan instalar correctamente el plugin sin ninguna dificultad. Y aquí cuarto nos indica a realizar la prueba o simulacro, ¿listo? Que esa es otra de las recomendaciones que nosotros les hacemos. Entonces aquí vamos a mostrarles cómo es el paso. Aquí, bueno, mostramos cómo se instala. Ustedes en la carpeta de descargas dan doble clic, se instala el plugin como tal. Si yo ya, por ejemplo, nosotros todos tenemos ya instalado el plugin en el dispositivo, si ya está instalado les va a aparecer el mensaje que ya disponemos de la versión más reciente del Small como tal y van a poder ya proceder a hacer su prueba. Entonces, en la parte inferior de sus cursos, de todos los cursos les va a aparecer un banner que dice recursos, gestión del estudiante. ¿Listo? Pueden dar clic en cultura de la originalidad, que es el siguiente, y se les va a desplegar la siguiente información. Ustedes van a ingresar en este espacio, cultura de la originalidad, van a ir al espacio de estudiantes y van a buscar el espacio que dice herramientas de apoyo, prueba objetiva cerrada, test de proctoring. ¿Listo? Aquí al ingresar al test de proctoring, ustedes como tal van a realizar la prueba. ¿Sí? Van a intentar un cuestionario y ustedes van a probar sus periféricos. Aquí, como ustedes observan en la parte derecha inferior, aparece como un escaneo. ¿Sí? Si ustedes ven, está cargando a uno de los dispositivos. Entonces, el último que está en color azul es cuando se ya ha instalado correctamente el SmallCM. Listo, ustedes hicieron una instalación de su plugin en su dispositivo. Si lo hicieron correctamente, va a aparecer en color azul. Aquí el primero, pues en la misma imagen no lo indica, está la cámara activada y el segundo es el micrófono, ¿listo? Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Validar que estén funcionando correctamente todos sus periféricos. Algo muy importante para que ustedes tengan en cuenta cuando estén realizando el examen y estén dando permisos a sus periféricos, aquí en la parte superior, aquí no me aparece porque no me están realizando en este momento la solicitud del uso de alguno de mis periféricos, pero pueden dar clic aquí y aquí les va a aparecer, por ejemplo, la opción de la cámara y la opción del micrófono. Aquí siempre estén pendientes de que estén dando permitir, dando acceso a la cámara y dando acceso al micrófono.
Listo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Si ustedes dan ese acceso, no van a tener al menos dificultad. Si les aparece en algún instante un error, aquí les va a aparecer, por ejemplo, una X en la cámara, en el micrófono, si están presentando algún error en el reconocimiento, en el escaneo de ese periférico como tal. Y si les aparece, por ejemplo, el error en el último, en el CMI, ya lo instalaron, les recomiendo que en actualizar en la página y probablemente si lo instalaron y si está correctamente, ya les va a aparecer de esta manera. La idea que para la presentación de la prueba es que todos los ítems estén en color azul, lo que nos está garantizando que están correctamente instalados el SMORE o el monitoreo dentro de nuestro dispositivo. ¿Listo? Una vez que ustedes realicen y verifiquen que estén correctamente, ya pueden ingresar a hacer la prueba, el testeo como tal que nosotros recomendamos lo hagan para verificar que esté funcionando correctamente. Entonces aquí hacemos simplemente el ejemplo, pueden ingresar, presentan como tal su prueba. Aquí lo hacemos rápidamente porque es simplemente una prueba, esto no tiene ningún tipo de puntaje ni calificación. Ustedes pueden navegar a través del cuestionario por las diferentes preguntas por este ítem que está ubicado en la parte izquierda y simplemente realicen la navegación y recuerden alguna recomendación muy importante para que ustedes tengan en cuenta. El intento de verdad finaliza o termina cuando ustedes dan terminar intento y en la parte inferior verifiquen siempre, bueno, en la parte superior, verifiquen siempre que todas digan respuesta guardada. Si les dicen respuesta pendiente o en el ítem de acá no están todas marcados, pueden regresar aún a revisar y verificar y responder la pregunta que esté pendiente, ¿listo? Y si ya están todas como lo observan en este momento, pueden simplemente dar clic en enviar todo y terminar, ¿listo? Bueno, esas son como las indicaciones más generales de, de que la presentación pues de su curso, de su examen final para este curso. Entonces, la invitación pues como veíamos allí es que hagan su registro con tiempo anticipado. Como les decía, es muy difícil poder abrir una prueba de estas luego. Tengan en cuenta siempre tener la cámara habilitada en todo momento del examen, porque pues de no ser así, eso se cataloga como una incidencia y esas incidencias pues pueden generar la anulación del examen, entonces tenerlo muy en cuenta allí, ¿cierto? Todas las demás indicaciones, pues cerrar todas las demás pestañas o ventanas que tenga en el computador, estar completamente solo durante la presentación, siempre permanecer visible frente a la cámara en todo momento, o sea, no ausentarse de la prueba, realizar la prueba en un lugar adecuado y sin distracciones. Recuerde que también la UNAD, pues presente en sus puntos físicos, en sus centros, siempre tiene una sala de sistemas en la cual pues ustedes pueden acercarse y presentar el examen allí por si de pronto tienen algún problema algún problema de qué, de conectividad o de la cámara en su computador. Siempre pues verificar que el computador donde van a presentar su examen pues corresponda a las necesidades técnicas que se les pide pues para realizar el examen, contar con una conexión estable de internet, hacer la prueba pues de cámara y demás que necesiten para hacer el examen. Hacer en lo posible ese simulacro que se les pide allí, que está allí para que ustedes lo puedan presentar, ¿cierto? En el Ya de todo. curso, cuando ustedes ingresan a su curso, ven acá un momento, en la parte derecha aparece el reconocimiento facial, ¿cierto? Aquí está nuevamente el paso, pues la guía de cómo realizar ese paso a paso para su reconocimiento y está el cómo hacer esa prueba para que todo realmente esté funcionando. Entonces, la invitación es a que lo realicen, pues, con el tiempo anticipado, pues para evitar cualquier tipo de circunstancia o problema, ¿cierto? Y pues no vayan a perder la oportunidad de presentar este examen.
Listo. Entonces, eso era lo que les traía em, en este momento. También había traído un simulacro pues para aplicar acá en vivo una prueba como para que ustedes se fueran como fueran viendo qué tipo de preguntas iban a tener, pero pues no lo podemos realizar, ¿cierto? Era para participación acá en vivo. Entonces, espero pues este video les haya ayudado, espero no tengan ningún problema con su prueba final y muchas gracias a todos. Espero pues que el curso les haya servido para su desarrollo académico. Muchas gracias y feliz día para todos.